¿Cómo están, queridos hermanos? Qué bendición estar una vez más con todos ustedes aquí desde cabina de radio Mi Fortaleza, la voz de Dios hacia el mundo entero. Bienvenidos a su programa Hablando con el Pastor. Como lo anunciamos anteriormente, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Pastora Irma Mercado ya va a llegar, pero ya llegó el pastor, que lo conectamos por medio de la pastora Irma. Y bueno, es una bendición. Yo sé que vamos a tener un programa muy lindo. Y bueno, yo voy a pedir al pastor René que nos dé un saludo y no se vaya, quédese con nosotros porque tendremos un programa muy lindo. Comparta con sus amigos, pastor. Hola, un saludo para todos ustedes. Realmente es una bendición poder estar acá, que nos reciban también. Vengo desde Cuba, aunque llevo ya un mes acá en California, pero reciban un saludo también de nuestros amigos en Cuba, pastores, también de mi familia, de mi esposa en especial, que ahora mismo también está conectada en el canal. Y esperamos que les sea de bendición, que Dios esté ministrando a su vida, que Dios esté hablando, que de alguna manera sea fortalecido en su carácter, su fe sea fortalecida también y pueda madurar en el Señor. Realmente es un placer estar acá, una bendición poder compartir en esta tarde con ustedes. Así es, quédese con nosotros, queridos amigos, porque vamos a tener un programa muy hermoso. Yo ahorita que termine el canto vamos a continuar. Amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Ya llegó. Sí, mi Dios, eres digno de ser alabado, Jesús. Aleluya. Bienvenida, pastora. Bienvenida. Pues también, por fe, ya vamos a... Dios te bendiga, mi amor. Saludar. Qué linda. Pastora está ahorita en el baño. Está bien, ya. Y traemos, mire, mujeres de fortaleza. Qué linda, bienvenida. Bienvenida, mi preciosa. Ajá, acomódense. Bueno, mis amados hermanos, ustedes están mis de Facebook, van a ver, ¿verdad? Todo lo que hacemos aquí. ¿Está bien? Los dejamos a ellos dos y nosotros ¿Cómo entramos sientes? desde la- Bueno, ¿cómo está? Pueden quedarse también aquí. Ahí siguen, sí. Ajá. Quédate, mija. Ahí está, ahí. Nos quedamos entonces. Sí. Véngase aquí. Entonces, solo a las 2 llega la hermana Reina y pues ya sabes, después Sí. tenemos que acomodar. Pastor, mi amada, si gusta, siéntese acá. Sí, está bien. Aquí. Nos quitamos de la... Estábamos inspirados adorando al Señor. Ay, perdón. No sé qué. Alabado Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Sí, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Alabado seas, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo tema con nuestro hermano Marcos Witt. No nos falta nada si lo tenemos a Él, claro que sí, así es. Él es un Dios
todopoderoso, y teniéndolo a Él lo tenemos todo. Qué lindo. Estás en tu programa Hablando con el Pastor. Estamos muy contentos. Ya llegaron aquí las hermanas. Y bueno, el tema de hoy, hermanos, aquí, díganos, vamos a tratar un tema muy interesante, ¿verdad? Un tema muy interesante que vamos a estar tratando, porque pues es una realidad lo que sucede, ¿verdad? Cómo enfrentarnos a las murmuraciones, ¿verdad? De manera que, bueno, yo sé que es algo que Dios ha puesto en sus corazones, y sé que Dios va a hablar a las vidas de todos nuestros hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Sí. Amén. Sí, es un tema que realmente tiene vigencia, un tema que por supuesto sucede en nuestro medio, sucede en nuestro ambiente, y creo que sí, que es bueno tratar sobre esto. Sí. Y bueno, qué bueno que está la pastora ahí para acá. Sí, bienvenido. Hola. Ay, princesa de Dios, qué linda verla, pastora. El Sí. Señor les bendiga. Qué lindo. Bueno, pues ya introducimos, ya le dijimos a los hermanos que vamos a tratar de un tema muy, pues sí, necesario, ¿verdad? Porque es una realidad que se enfrenta. Pero si le gustaría unos minutitos, pastor, comentarnos un poquito, ¿verdad? Que lo que usted hace, como usted es de Cuba, ¿verdad? Cuéntenos cuántos años tiene en el ministerio. Un poquito de usted, mi hermano. Bueno, ya llevo unos 23 años como pastor. Sí. Serví por muchos años en las Asambleas de Dios en Cuba como pastor, más de 20 años. Estuve sirviendo también como presbítero, como decano de una facultad de bachiller en la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. Y también serví en otra denominación pentecostal fundando un instituto bíblico. Wow. Sí, me hicieron un llamado para fundar, llevaban años intentando echar a andar el instituto bíblico, y bueno, pudimos ayudarle. Tenemos más de 15 años de experiencia trabajando en la educación cristiana, y Dios nos abrió una puerta, y fue muy bonito fundar un trabajo pionero, y dejamos el instituto bíblico con más de 50 estudiantes solamente en la zona occidental. Así que ese es básicamente el trabajo, servir. Hace ya más de 20 años sirviendo al Señor. Bueno, conocedor de la palabra, ¿verdad? Para la gloria de Dios. ¿Verdad? Así es nuestro Dios. Es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando se mete en la palabra, y algo precioso, hermosa. Me da mucho gusto verte. Me alegra verla también, hermana. Qué hermosa, qué lindo. Me da gusto también que todos nuestra audiencia, ¿verdad? Y aquellos también que nos ven por el Facebook, que sí. Me da gusto que se encuentren en esta hora con nosotros, y sé que sus vidas van a ser muy bendecidas, porque el pastor René va a desarrollar un tema precioso. Yo estoy aquí lista para escuchar y también para compartir, ¿verdad?, entre pastores este tema tan especial y que se necesita oír. Necesitamos hablar cómo enfrentar la murmuración. Así es que me da mucho gusto poder estar acá con usted también. Qué lindo. Bueno, pues iniciemos, pastor, Sí, porque el tiempo se nos va. Sí, bueno, podemos hacerlo, quisiera definiendo un poquito lo que es la murmuración, algo que hemos sufrido en carne propia, seguro los que estamos acá y mucha gente también. Pero si de alguna manera, para hacerlo bien sencillo y bien rápido, la murmuración es un dicho o conversación que circula entre un grupo y que comunica algo negativo sobre alguien en su ausencia. Así que básicamente esto es la murmuración, es un dicho, es una conversación negativa sobre alguien que se hace precisamente cuando la persona no está presente, y generalmente tiene una connotación negativa, así se hace con la intención de hacer daño, de dañar la reputación de alguien, de dañar el prestigio. Y en nuestro medio es algo grave, porque realmente nuestro trabajo como pastores o como líderes cristianos se basa precisamente en la reputación. Tarda años construir una reputación, y cualquier desliz, cualquier error o cualquier comentario negativo puede verdaderamente destruir la reputación de cualquiera. Yo traje 2 versículos nada más de los tantos que hay en la Biblia acerca de esto, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo.
y son muy interesantes. Dice el Proverbio 26 del 22 al 28, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Y mira lo que dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Y la realidad es que muchas veces la murmuración está dirigida a esto, a hacer daño, aunque la gente lo disfraza con una aparente buena intención, defendiendo quizás la moralidad de Dios o de la iglesia o de alguna institución, pero realmente la intención del corazón en muchas ocasiones es hacer daño. Santiago también en el capítulo 4, en el versículo 11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Dice: el que murmura al hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Es decir, que hay amonestaciones en la Biblia acerca de esto. Sin embargo, de alguna manera diríamos que es una práctica, un pecado que es muy común en la iglesia, para matar reputación, para matar prestigio. Generalmente lo hacen personas que tienen problemas en el corazón, y la realidad es que no se dan cuenta de que están incurriendo en un pecado sancionado en la Biblia, pero también en algo grave y que acarrea de alguna manera también condenación y maldición sobre la persona que está murmurando sobre claro. Si nosotros no cuidamos nuestra casa y nuestra familia, ¿quién lo va a hacer? Nadie. La familia tiene que ser un coto cerrado. Y claro que cometemos errores. Y claro que no somos perfectos. Porque ninguno de nosotros es perfecto. El único perfecto es Cristo, ¿verdad? Si fuésemos perfectos no necesitábamos de Él. Pero cometemos errores, pero la realidad es que tenemos que entender que somos una gran familia. Y si yo hablo mal de mi familia, si yo hablo mal de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, pues estoy hablando mal de mí. Sencillamente eso dejaría mucho que pensar acerca de mí mismo. Pero la persona que lo hace, ya se escuda tras una apariencia de piedad, y realmente lo que hace, lo hace con mala intención. Y le digo que acarrea maldición. La persona no se da cuenta, pero acarrea maldición. Hay un pasaje que lo voy a citar brevemente. Cuando termina el diluvio, Noé sale y empieza a cosechar la tierra y a sembrar y siembra un gran viñedo y cosecha y hace vino, y Noé se emborracha. Y entonces entran sus hijos, y entra el hijo menor, y dice la escritura que descubrió la desnudez de su padre. Sí. Cometió un pecado grave y respetó a su papá. Y nosotros vemos que cuando Noé se levanta al otro día, dice o pronuncia una maldición terrible sobre su hijo más pequeño, y sin embargo una bendición sobre los dos hijos mayores que taparon su desnudez. Entonces, de alguna manera esto nos enseña que nosotros tenemos que tapar la desnudez de nuestra familia, sí, porque definitivamente vamos a cometer errores, como decía ahorita, no somos perfectos, pero si con mala intención nosotros murmuramos o hablamos, o por envidia, que al final es lo que muchas veces hay en el corazón, pues esto definitivamente le va a hacer daño a la otra persona, pero también nos va a dañar a nosotros, porque al final vamos nosotros también a sufrir las consecuencias de cometer tal acto. Así que es un pecado grave, y bueno, primero que quería definirlo, decir qué cosa es, aunque nosotros sabemos, ¿verdad? En nuestro medio eso se conoce bien, pero primero quería definirlo, porque hay mucha gente que cree que los pecados son 4: el asesinato, el adulterio, la fornicación, y no reconocen más ninguno, no reconocen la corrupción, no reconocen la difamación. Incluso la difamación es un delito que es penalizado por la ley. No conocen la calumnia, sí, eso no es delito. Si yo difamo, si yo hablo algo, porque lo disfrazan con una apariencia de piedad. No, estoy defendiendo al hermanito o la hermanita, o defendiendo la iglesia, o defendiendo a Dios. Pero la realidad es que en muchas ocasiones muy mala intención en lo que están haciendo. Entonces, pastor, perdón, hermana Romelia. Entonces, pastor, podemos decir que el que murmura es una persona que no ama. Exacto. Mira, ahí quería llegar también. Y creo, porque la realidad es que el que murmura y lo hace con mala intención realmente no ama a su hermano. Pastor, lo hace con mala intención. O sea que
ayúdeme a poder ponerlo de manera que todos los que nos están escuchando lo puedan comprender, ¿verdad? Entonces, ¿se puede murmurar sin mala intención? No, realmente no se puede. Okay. Sí. Y definíamos la murmuración como algo que se hace a tus espaldas, a las espaldas de la persona que está siendo denigrada. Porque si hubiese buena intención, definitivamente yo te puedo llamar como amigo, como hermano, y decir, mira, estás atravesando por una situación difícil, yo te quiero ayudar, aquí estoy. De hecho, eso ha provocado, al menos en mi país, una desconfianza entre los líderes, entre pastores. Realmente no existe amistad, no existe confianza, porque siempre tengo el temor de que alguien me vaya a delatar, o que alguien me vaya a acusar, o vaya a usar algo que conoce de mí para definitivamente usarlo para el mal. Es decir, que siempre, en mi opinión personal y en mi experiencia, siempre hay una mala intención. Yo mismo he sido objeto de difamación y de murmuración, y realmente cuando ves a la persona que lo hace, porque una de las cosas que yo creo que nosotros podemos hacer para de alguna manera tratar de no enfatizar en este pecado es a veces no hacerle caso a la murmuración, pero hay veces que tienes que enfrentarla. Pero generalmente la persona que lo hace, cuando es confrontado, te dice, no, yo no sé por qué lo hice, yo ni tan siquiera lo pensé, pero realmente siempre hay una mala intención. Sí, por alguna razón hay una mala intención para dañar la reputación, para difamar, para menoscabar tu importancia. Siempre hay generalmente celos, hay envidia y todas estas cosas. Entonces, pastor, vemos dos cosas. Por ejemplo, que usted estaba diciendo que la murmuración, hemos entendido que viene de un corazón que no sabe amar, ¿verdad, hermana Romelia? O que no ama al prójimo. Y la segunda es de que el deseo es destruir la reputación de la otra persona. Y ¿cómo enfrentarlo? Ahorita usted dijo que había dos posiciones. Sí. La primera era como no hacer caso. Usted dijo otra palabra que se me va a olvidar. Como ignorar. Ignorar, sí. Esa es la palabra. La primera sería cómo enfrentar la murmuración ignorándola. Sí. Y la segunda que usted dijo es enfrentarla. Sí. Y ¿cuál es la posición? Me pregunto yo, porque alguien que está sufriendo esto es sumamente doloroso. Sí. Yo creo, hermana Romelia, que usted y yo en algún momento hemos estado en esta cazuelita donde nos están cocinando a base de pura murmuración. Sí. Que dijo, que no dijo, que hizo, que no dejó de hacer, que lo que hace está mal, que mira, que esto, que el otro. Hasta que porque miró de una manera y de la otra, etcétera. O por ahí dicen que esto y otro anda haciendo la hermana Romelia, ¿no? O dicen, por ahí me contaron que el pastor, ¿no? Eso acá. Entonces todos hemos estado en ese lugar doloroso cuando estamos recibiendo toda esa murmuración. Son como cuchillazos a nuestro corazón y una tortura para nuestra mente, porque empezamos a pensar, pues, de verdad hice, no hice, qué hice, y uno se pone mal, ¿no? ¿Cómo enfrentarlo bíblicamente? Mira, antes te quiero decir algo y mantén esa pregunta allí, porque ahorita me decía, definitivamente es falta de amor. Si cuando hay falta de amor entre los hermanos y hay otras cosas, dejamos que otras cosas crezcan en el corazón, pues se cae en esto. Hay algo muy interesante en la primera carta de Juan, la primera carta que escribe el apóstol Juan. Cuando nosotros leemos, el apóstol Juan está constantemente llamándonos al amor. Dice, ámense los unos a los otros, el que no ama no ha conocido a Dios. Y entonces el apóstol Juan menciona allí de orar. Dice, si alguno ha caído en alguna falta, en algún pecado, a orar. Y entonces él dice, pero hay un pecado de muerte. Yo no pido que por este pecado se ore. En mi opinión personal no significa que es un pecado imperdonable. Él solamente está diciendo que es un pecado de muerte, y por este pecado yo no pido que se muera. Entonces, se han hecho muchas interpretaciones de este pecado de muerte, y la gente han buscado acá que si es este pecado, que si es el aborto, el otro día lo escuchaba. Pero yo creo que la respuesta está en la misma carta de Juan. Sí, cuando nosotros leemos, eso está en los capítulos, en el capítulo 2 y el 3, yo creo que encontramos la respuesta de lo que Juan se refiere cuando habla del pecado de muerte.
porque Juan está hablando de la falta de amor. Y hay una cosa interesante, dice, el que no ama a su hermano permanece en la oscuridad. Dice, no ha pasado de vida, sino que permanece en muerte. Miren qué fuerte esto, y la gente no entiende eso. Es decir, que la falta de amor, y compara incluso las obras de los malos a lo que hizo. Él dice que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas. Y entonces él dice, el que no ama no ha pasado de vida a muerte, no ha pasado de luz a oscuridad. Y entonces la gente pasa eso por alto. Y es algo tan terrible, es decir, cuando hay falta de amor, cuando yo con mala intención, porque yo no puedo ocultar, yo te puedo ocultar mis intenciones a ti, pero a Dios no se la puedo ocultar. Así que cuando yo con mala intención estoy murmurando, estoy difamándote, pues sencillamente está desnudo mi corazón delante de Dios. Y Él me va a juzgar, como bien dice Santiago. Y yo creo, en mi opinión personal, que a esto es a lo que se refiere Juan, porque él dice que esa persona está muerta, ¿sí? No ha pasado de muerte a vida. Yo tengo aquí las citas bíblicas, pero no quisiera extenderme en eso, pero sería bueno. Lo hago, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer lo más rapidito posible, porque sí es bien importante. Mire, Juan en el capítulo 5, en la primera carta, versículos 16 y 17 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sí, que está hablando, yo no diría que es el pecado imperdonable, porque hay gente que también cree que los pecados no prescriben. Y entonces si tú caíste en alguna falta, adulterio, fornicación o corrupción, pues hay gente que te acusa toda la vida, aunque tú te hayas arrepentido, Dios te haya perdonado y Dios te haya restaurado. Es como que los pecados no prescriben, pero la realidad es que los asesinos, los homicidas, los violadores son perdonados. Hay un solo pecado imperdonable que dice que es atribuir las obras, ¿verdad?, de Cristo al diablo o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de un pecado de muerte. Y aunque él no dice que no se ore, no está diciendo que sea un pecado imperdonable, porque la persona realmente tiene que arrepentirse. Pero si nosotros miramos en la misma carta de Juan, por ejemplo en el capítulo 2, versículo del 7 al 11, él dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido. De hecho es hasta un mandamiento. Los mandamientos no se discuten, no hay que orar, no hay que esperar a que Dios te hable. Se obedecen. Los mandamientos se obedecen. Y bueno, Juan dice después, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Wow. En el capítulo 3, en los versículos del 10 al 15, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Sí, le estoy leyendo lo que dice Juan, no es que esto lo digo yo. No, claro. Y está fuerte, está bien fuerte. Estoy leyendo lo que dice Juan, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice, hermanos míos, no os extrañéis, el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos, escuchen esto, qué interesante, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero en esta misma carta, en el capítulo 4, hay algunos versículos más. Yo le puedo pasar las notas después. Dice, amemos, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y después dice, en esto, bueno, dice, amados, para no leer, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se va a perfeccionar en nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Y tenemos también este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que no está dejando ningún lugar a dudas lo que dice Juan en el Nuevo Testamento, de que tenemos que amar. Si nosotros realmente, si yo con toda intención, porque fíjate que yo puedo tomar una decisión, y mi decisión te puede dañar a ti, y te puede dañar a ti, pero no era mi intención. Es decir, yo tomo una decisión porque tengo libre albedrío y te dañé y fue sin intención. Yo sé que Dios me va a juzgar,
y yo sé que voy a tener que viene un juicio, definitivamente una disciplina, pero ya cuando yo pongo la intención para dañarte, yo creo que es diferente. Es decir, yo tomé una decisión, te dañó, y bueno, me puedo arrepentir, creo que Dios mira diferente, pero cuando yo tomo una decisión y expresamente lo hago para dañarte, yo creo que ahí sí hay un problema en el corazón. Sí, que ahí sí hay un problema en el corazón. Es decir, que el que no ama definitivamente está en muerte. Por eso es que si yo no te amo a ti, si yo lo que tengo es envidia, si yo lo que tengo en mi corazón es inmadurez, o falta de perdón, pues definitivamente lo que yo haga pues, te va a hacer daño. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora yo sé algo de ti o sospecho algo de ti, porque hay veces que la gente ni tiene prueba de lo que está hablando, es peor todavía. Y si yo sin hablarte a ti en amor, yo voy a donde está la hermana y le digo, oye, mira, sabes que soy esto y la vi aquí, la vi allá, pues eso es mala intención, porque si yo no tengo mala intención, te llamo. Mira, hay una cosa interesante que también nos enseña la Escritura, y creo que y está en la carta que escribe Tito. Dice él que para el corrupto todo es corrupto, porque eso es otra cosa, que hay gente que tiene una mente corrupta, lo dice él, no lo digo yo, y el corrupto todo lo ve mal. El que no es corrupto, el que tiene un corazón limpio, todo lo ve bien, pero hay gente que todo lo ve mal. Si ahora me ven acá hablando con ella, pues llaman, oye, vi al pastor por allá solo conversando, y eso es murmuración, y lo hacen para dañar, lo hacen para y en ocasiones es para vengarse. O para vengarse por cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Esto definitivamente tú no puedes caerle atrás a todo el que murmure, porque quizás tú te enteres de alguien que murmuró, pero hay cientos de gente más que van a estar murmurando y van a estar hablando, y a lo mejor te vas a enterar. Una de las cosas que yo creo que hay que hacer es, primero, si es posible, no hacerle caso a la murmuración, porque no puedes estar cazando a todo y llamar a todo el mundo, y llamo a este, y llamo al otro, y a todo el mundo le voy a aclarar lo que estaba haciendo. No, eso sencillamente es como echarle gasolina al fuego. Escuché una vez un líder decir, deja la puerta abierta, deja la ventana abierta. Cuando haya murmuración, deja la ventana abierta para que se vaya. Y definitivamente si hay ocasiones en que tenemos que confrontar a los hermanos. Sí, la solución es esto. Bueno, tú tienes algo que decirme sobre la hermana Irma, sobre el hermano René. Ven, siéntate aquí, vamos a hablar los tres juntos. En mi tiempo de liderazgo esto es lo que hacía. Había una situación y recibía alguna queja cuando estaba atendiendo a los presbíteros, cuando era presbítero y estaba atendiendo a los pastores, pues yo sencillamente, mira, si tienes una queja, lo primero, ya lo conversaste con tu pastor. Si no lo has hablado, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a tu pastor y vamos a sentarnos los tres aquí en la oficina y tú le vas a decir al pastor eso que tiene. Y entonces ahí se acababa la murmuración. No, pero yo no quiero hablarlo, hermano. Entonces, si estás haciendo eso, realmente no estás haciendo leal ni legal. Y lo que quieren es hacer daño. Así que es importante eso. Definitivamente la gente nos está midiendo, nos está mirando, nos está juzgando. Hay cosas que definitivamente hacemos mal, que vamos a cometer errores, pero hay otro que la gente se lo va a imaginar. Si ni tan siquiera tenemos que hacer el mal ni cometer errores, la gente se lo va a imaginar y sencillamente va a hablar. Porque hay gente que realmente tiene un corazón, como dices, con falta de perdón, con amargura, con frustración, con celos, con envidia, y definitivamente esa gente tiene mala intención. Y definitivamente, Pastor René y hermana Romelia, Dios no lo va a pasar por alto, ¿correcto, pastor? No, Dios definitivamente. ¿Va a justificar Dios al murmurador? No, para nada. De hecho lo dice, en la historia de los hijos de Noé lo vemos. Él pronuncia una maldición sobre su hijo menor. Y realmente la persona que hace eso, en mi experiencia, también termina muy mal, porque generalmente o termina reproduciendo el pecado que tanto criticó, o cayendo en una cosa peor. Es decir, que Dios va a intervenir, porque hay un problema allí. Estás denigrando a un hermano cuando la Biblia nos manda expresamente a guardarlo. Sí, hay gente que no se arrepiente incluso, porque hay una forma de ver las cosas. Si yo soy un murmurador y claro, yo no lo voy a reconocer, si yo veo que te está pasando algo a ti, yo digo, eso es juicio de Dios, porque ella es una pecadora, es un pecador. Si me pasa a mí, yo digo, no, Dios me está probando. Sí, nunca van a reconocer. Y eso es malo. Y entonces esa persona que endurece el corazón termina mal. Yo lo he visto que termina mal, porque siempre hay arrepentimiento, ¿no? Siempre la gente tiene la oportunidad para arrepentirse y recapacitar y rectificar el camino. Pero el que no lo hace definitivamente termina mal. Volviendo otra vez al punto que estamos tocando, ¿verdad? De que cómo mira Dios esto.
terrible es caer en las manos de nuestro Dios, que es justo y es justicia. Lo vimos con Aarón y con María. Sí. Así es. Así es, ahí tienes el pasaje ese. Cómo ellos están murmurando y cómo Dios les juzga. Y tuvo que Moisés orar por ellos. Sí, y envió Dios una enfermedad vergonzosa. Sí, los avergonzó. Públicamente. Ajá. Sí. Entonces, llegamos a la conclusión en este punto que estamos tocando, de que Dios no lo va a pasar por alto. Seguro, ¿no? Y Juan lo dice bien claro, está, ¿no? Si eres homicida, si odias al hermano y no tienes, y sabemos que los homicidas no tienen paz. Entonces, realmente es un pecado terrible y que en muchas ocasiones afecta a la iglesia. Hay iglesias que no están sanas, personas que no están sanas, y realmente afectan mucho. Y sobre todo, hablando de la murmuración, ¿verdad? Es un programa hablando con el pastor y sabemos que los pastores cuánto sufren de esto, ¿verdad? Gracias porque yo sé que Dios les puso en sus corazones traer este tema y ahora la actitud que se va a tomar ante esta situación de la murmuración, ¿qué actitud, qué podemos aconsejarle a nuestros pastores mundialmente? Porque esto no es solamente en ciertos lugares, donde quiera hay gente inmadura, hay gente que se deja usar por el enemigo para dañar a los pastores, para traer murmuración entre la gente y se corre dentro de las congregaciones todo y lo que se habla, lo negativo que se habla de los pastores y sufren. Podemos ver las injusticias, muchos sabemos lo que ha sucedido en diferentes países a causa de todo lo que ha pasado, vamos a decir, en Brasil, aquí. Digo, ¿por qué muchos pastores a veces llegan hasta el punto de quitarse la vida? Dan su vida completa por la congregación y ver la injusticia, pues todo lo que pasa, y es algo muy fuerte. Entonces, ¿qué consejo les podemos dar a nuestros pastores? Sí, definitivamente te va a doler. Si cuando alguien te está murmurando, porque a veces crees que o consideras que alguien es amigo tuyo, hermano en Cristo, o lo consideras familia y definitivamente eso te va a doler. Sí, duele como decía ahorita la hermana Irma, como puñaladas, son heridas. Sí. Y hay veces que la gente pues echa sal encima de la herida. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que nunca vamos a agradar a todo el mundo. No hay manera de que nosotros agrademos a todo el mundo. Tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos una multitud, pero o a veces nos siguen personas, pero tenemos que tener conciencia de que nuestro trabajo y nuestra vida es para la multitud de uno solo, que es Dios. Sí. Si nosotros nos enfocamos en lo que piensa la gente de nosotros, en lo que dice de nosotros, en lo que habla, pues definitivamente terminamos mal. Tenemos que estar claros y estar conscientes de lo que Dios piensa de nosotros. Sí, tenemos que tener una relación sana con Dios para saber conocerle a Él, tener una relación íntima para definitivamente no dejarnos afectar por esto y saber qué es lo que piensa Dios de nosotros, porque si Dios piensa lo que dice la Biblia, que piensa de mí, pues bueno, definitivamente eso me va a ayudar a salir adelante. Y en algunos casos sí, tenemos que enfrentarlo, no solo por el bien nuestro, sino por el bien de la persona que está murmurando o para evitar un daño mayor. Pero en otros casos no podemos estar cayéndole atrás a todo el que murmura, ni aclarándole a todo el mundo, ni explicándole a todo el mundo, porque sí, de algunos nos vamos a enterar, pero hay otras personas que ni tan siquiera nos vamos a enterar de que están murmurando. Así que creo que lo más importante es entender que Dios nos llamó, estar claros en que Dios nos llamó, conocerle a Él, tener intimidad con Él, buscarle a Él y saber lo que Dios piensa de nosotros, sí, lo que Dios piensa de mí. Si yo estoy claro y si yo conozco lo que Dios piensa de mí, yo tengo una relación sana con Él, pues uno puede enfrentar las tormentas, la batalla y salir fortalecido, definitivamente. Sí, me encanta eso que está diciendo el pastor, porque mi esposo tiene un testimonio precioso acerca de esto en un tiempo donde se levantó un torbellino de murmuración sobre su vida y él se sentía fatal porque era sumamente vergonzoso lo que se estaba murmurando de él y completamente falso,
¿para qué ver lo que estaban hablando? Entonces él viene, dice que él viene al altar y que él está orando y está agonizando, sufriendo, iba a decir en la oración, pero es que cuando el líder de la iglesia, líder de varones, o rangers, de damas, o los pastores que nos están viendo, ¿no? Y que están oyendo este programa, cualquier líder de la iglesia iba a decir víctima, pero no quiero usar esa palabra, sino que es objeto o punto de murmuración. Es sumamente doloroso. Entonces él dice que está allí agonizando, llorando y diciéndole al Señor, ¿qué es esto? Ni cercanamente de lo que yo soy están diciendo estas cosas. Y el Señor le respondió, porque sabemos que Dios habla a sus hijos y tiene sus maneras de cómo comunicarse con sus hijos. Y dice que el Espíritu Santo de Dios le habló claramente a su corazón y que le dijo estas palabras tan maravillosas que el pastor acaba de decir. Dice mi esposo que le dijo, Benjamín, yo conozco tu nombre. Y dice que fue todo lo que le dijo, nada más. Y en ese momento, dice mi esposo, su entendimiento se abrió, la paz llegó a su corazón, gozo llegó a su alma y se le quitó todo ese dolor que él tenía hablando de ese momento tan difícil. Así es que estoy de acuerdo, Pastor René. Yo pienso que el liderazgo de hoy en día, de pastores o líderes de nuestras amadas iglesias que están sufriendo murmuración, tienen que tener esa relación tan estrecha con el Señor de manera que puedan oír la voz del Espíritu Santo trayendo esa palabra rema a su corazón para sanarles, inyectarles aliento para continuar, porque después de un golpe tan doloroso, mortal se pudiera decir, sí, es un golpe mortal para un líder, la murmuración. Después de eso, solo el poder del Espíritu Santo de Dios nos puede levantar de eso. Estaba pensando mientras el pastor René hablaba de esta cuestión, o sea, cómo enfrentarla, ¿verdad? ¿Cómo podemos como líderes enfrentarla? Pues estaba pensando que tenemos dos opciones solamente. Es resistir o hundirnos. Exacto. Entonces, en el caso de tu esposo decidió venir humillado ante Dios y pedirle resistir y pedir su amén. O hundirnos. Sí. ¿Cuántos de nuestros líderes conocemos, Pastora Romelia, que ya no están? Ya no predican, grandes evangelistas, líderes de nuestras iglesias, un gran líder de niños o de jóvenes, ya no están. ¿Por qué? Porque se levantó una murmuración, les afectó tanto, ya no predican, algunos ya ni se congregan, otros se regresaron al mundo, porque fue tan duro esto. Sí. Entonces, pastor que nos está viendo hoy y líder que está escuchándonos, pastores y líderes que nos están escuchando por la radio, este mensaje es para ti. Tienes dos opciones solamente, o resistes y confías en el Señor, o te hundes, porque la murmuración, escuche esto, se lo dice a alguien que ha sobrevivido no una, sino varias murmuraciones. La primera era como una humilde servidora del Señor, asistente de una líder de damas, era el grupo de las mujeres solteras, como por el año en el 95. Un toque de esperanza. No, era en el 2001. En el 2001, no me acuerdo cómo se llamaban, pero yo era una sencilla asistente y alguien levantó un rumor que yo llegué a la iglesia porque yo era prostituta. Y eso a mí me dolió muchísimo porque ni cercanamente, ¿no? A lo que era mi testimonio, ¿no? Nada que ver. Pero a mí me dolió, pero me recuerdo que yo tomé la decisión de no poner atención. Me duró unos días el dolor, no dije nada, lo dejé pasar y se esfumó. Y de ese nivel hasta el día de hoy, o sea, ha ido ascendiendo, ¿no? El golpe de la murmuración. Así es que yo se lo puedo decir
Yo le puedo testificar que la murmuración puede tornarse en una super mega archirrecontra bendición en la vida de un siervo o una sierva de Dios. Porque si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, le creemos a Él, nos sostenemos en las promesas de Dios y en la seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús y lo que nosotros sabemos que Dios sabe de nosotros, entonces esto nos va a ayudar a subir a unos niveles que nunca imaginamos. Es que va a sacar lo mejor de nosotros. Es que estar en este fuego es para quitar tanta impureza y de allí nosotros vamos a salir brillando. Si nosotros podemos ver que Dios ha permitido esta murmuración, porque sabemos que todo es por voluntad del Señor. Y si Dios la ha permitido, es porque Él está esperando que nosotros respondamos como Dios espera que nosotros respondamos. Dice la Escritura que Moisés respondió correctamente, con corazón lleno de amor contra sus agresores. Respondió con nobleza y hasta oró por ellos. Y fue cuando ellos fueron libertados y sanados de la maldición que había caído sobre ellos. Así es que yo creo que la murmuración puede tornarse en una bendición de líder. Por favor, líder que nos está oyendo en esta hora, pastor que nos estás oyendo, que tal vez estás hasta en depresión, en tristeza, en un desánimo tremendo por lo que la gente anda murmurando de ti, escucha esta otra voz, ¿sí? De parte de nosotros, diciéndote, esta puede ser una oportunidad para ti, para crecer y para subir a otros niveles que tú no conocías y que ni pensabas que los podías resistir. Porque es que nosotros realmente no sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o qué podemos resistir o no, hasta que nos meten en el fuego. Así es. Sí, y quién mejor para ayudar a un líder o a un consiervo que está pasando por esto que el que ya lo ha experimentado. Así Que es. te puedes dar una palabra de ánimo y decir, mira, yo estuve allí y te voy a decir cómo salir, porque realmente duele, es doloroso. Yo también he pasado por eso, golpes terribles, y también he visto cómo Dios ha intervenido, cómo Dios me ha sostenido, y entonces estamos capacitados también para ayudar a otros, así que también lo podemos ver como fortalecer el carácter, pero también Dios lo va a usar en el futuro para ayudar a otros. Otra cosa que puede hacer el líder que en este momento se encuentra bajo una murmuración es tener el núcleo de su refugio. Es buscar esas personas que te aman incondicionalmente, que creen en ti, que tienen la madurez para poderte guiar y ayudarte en un momento como este y ampararte, si se pudiera decir, bajo el refugio de un núcleo de amigos o amigas, en el caso de las mujeres que son líderes, donde tú puedas sacar tu dolor. ¿Sí? Yo en los momentos que he tenido este tipo de murmuraciones, siempre Dios ha provisto a alguien o personas en plural, donde yo puedo ir y sacar mi dolor y llorar y ser transparente y decir cómo me duele, cómo me pudieron hacer esto, pero por qué, ¿verdad? Y que aquella persona con la madurez del Señor o con su amor, porque a veces no es gente que tiene un doctorado o tiene 50 años sirviéndole al Señor. No, a veces es gente sencilla, tal vez de 3 años en el Señor, pero que te aman y que el Señor los va a usar con su amor para hablarnos y para sanarnos. Así es que al líder que está ahorita pasando por una situación como esta, no te encierres, no te aísles, es lo peor que puedes hacer. Puedes ser presa de una huestes de las tinieblas que te van a empezar a tirar dardos para que tú mismo te autodestruyas con los pensamientos que tú vas a estar recibiendo. No lo hagas, busca, sí hay, porque la Biblia dice, el que busca encuentra. Amén, claro. El que toca se le abre. Entonces el Señor está allí, el Señor te quiere ayudar. No te aísles, no te encierres, busca la ayuda con algún amigo, con siervo, algún amigo líder, donde tú puedas desahogar. Esa sería también otra ayuda.
¿Habrá otra ayuda Sí, que quisiera un amigo fiel que te diga, mira, aquí estoy para ti, cuenta conmigo, si lo hiciste eres mi amigo y si no lo hiciste eres mi amigo. Porque necesitamos ese tipo de amigos, ¿verdad? Incondicionales. Un amigo incondicional que te pueda decir, no, me importas tú. ¿Y sí los hay? Sí, como que no, los hay. Yo tengo. Sí, claro. Mana Romelia, ¿usted ¿Cómo que tiene no? amigos Sí. así? ¿Cómo que no? Sí hay. Buenos Sí hay. amigos que podamos buscar y calmar. Muy contaditos, pero sí tenemos. Sí. Pero existen, sí están. Que te dicen, no, mira, no importa, aquí estoy para ti y para ayudarte. Así que lo peor que podemos hacer es caer en la depresión, escuchar esa voz del enemigo, porque ahí sí nos vamos a desanimar y se va a destruir el propósito que tiene Dios en nosotros, que al final Dios, estoy convencido que piensa muy diferente de nosotros. Así que tenemos que saber cómo piensa Dios de nosotros, estar claros de eso. Y aprovecha el enemigo para hacer lo que estaba diciendo la hermana Romelia, que algunos líderes se han hasta suicidado por causa de la murmuración. Y eso es verdadero, porque yo he estado en ese territorio de la murmuración y sí nos vienen pensamientos de derrota y de victimismo y de vergüenza. Y yo he estado en ese terreno que hasta he dicho, bueno, ¿y ya para qué vivo? O sea, ya ni tiene ni sentido. Y de pronto me saco y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que estoy pensando? Si Dios tiene un futuro maravilloso para mí. Y si Dios me ha dotado de cosas preciosas, me ha dado una familia. Entonces yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, como pastores y como líderes, hemos llegado a tocar fondo por causa de la murmuración. Sí, es terrible. Y nos ayuda también, eso nos pone en perspectiva, que nosotros no podemos ponernos del lado de los murmuradores. Sí, el que lo ha sufrido también sabe que no puede ponerse de ese lado, porque cualquiera puede caer en una murmuración, en repetir algo, y siempre es bueno revisarnos el corazón, ver las intenciones, porque Dios las conoce. Y tratar de enmendar cualquier error y tener un amigo. Sí, tenemos que tener amigos, es bueno tener amigos. Yo sé que a veces no queremos confiar en nuestros consejos, pero tenemos que cultivar la amistad, porque claro, se trata de algo de dar y recibir. Si yo quiero lealtad, yo tengo que ser leal también. Pero sí, hay que buscar un amigo que nos ayude, un amigo que esté ahí a la mano, que nos saque de ese hoyo. Así es, de manera que, siempre les damos una palabra de aliento a todos estos siervos del Señor, seguir adelante, que el trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Y que pronto viene el Señor y traerá recompensa a cada uno según su obra, de manera que adelante, siervos del Señor, que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, y tenemos que ser fiel hasta el final, ¿verdad? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis mostrado hacia los santos, sí, habiendo servídoles y sirviéndoles aún. Pero esta misma solicitud Dios quiere que sea hasta el fin, ¿verdad? De manera que adelante, gracias por este tema tan hermoso, porque no solamente es para los pastores, también para todos, ¿verdad? Que de alguna manera o de otra, en mi experiencia propia, cuando ha sucedido situaciones así, el Señor en una ocasión me decía, ¿te defiendes tú o me defiendo yo? O te defiendo yo, porque yo quería defenderme. Y dije, puedo defenderme, Señor, y yo puedo hablar, porque uno habla. A veces cosas buenas nos faltan palabras, pero para cosas malas fluye, ¿verdad? Entonces me dijo el Señor, no, Señor, pues tú mejor defiéndeme. Ok, ve y pídele perdón y platica. Ok, Señor, pues es que, hermano, esto no consiste en lo que yo diga, sino lo que la Biblia dice. Ve, pide perdón si alguien te ha ofendido. Y digo, ay, qué duro, hermano. Dura palabra, pero es así como somos libres. Sana el corazón. Y vemos cómo el Señor defiende. Y me ha dicho el Señor, esta persona se va a ir de aquí, de la iglesia, porque no te va a hacer guerra a otro día. Rapidito el Señor ha contestado lo que el Señor me había dicho. Y a veces somos atrevidos hasta para ir a hablar, hermano, y decirle a tal persona, hermano, el Señor me dijo esto. Y pues Dios cumple, cuando Dios habla, Dios cumple. De manera que
Dejemos que Dios nos defienda, hermano. Dejemos que Dios pelee por nosotros, porque de Él es la batalla, querido siervo del Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Queremos orar por ti. Si tú no conoces a Jesucristo, bueno, queremos extenderte la mejor invitación. Él está ahí con los brazos abiertos, esperándote. Él quiere, ¿verdad?, que salvar tu alma. A eso vino Él, a dar su vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Te gustaría recibir a Jesús como el Salvador de tu alma? Vamos a orar por ti y también vamos a orar por todos los pastores. De manera que, hermana pastora Irma, si podemos orar por estos, hacer el llamado para que acepten a Cristo, y el pastor ora por ellos y también por los pastores. Claro que sí. Tal vez hay alguien que nos está escuchando en este momento y diga, bueno, yo no soy ningún líder, yo simplemente estaba escuchando este mensaje, y tal vez eres una persona que no te congregas en ninguna congregación, en ninguna iglesia, pero este mensaje ha tocado tu corazón. Permíteme decirte que es Dios tocando las puertas de tu corazón. Él dice claramente en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Este es tu día de salvación. Él puede perdonar todos tus pecados en esta hora. Así es de que solamente lo único que tienes que decirle con todo tu corazón es, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Sí, mi Dios. Te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame, salva mi alma, te necesito. Sí, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Regálame vida eterna.